sobre actualidad en Uruguay. Un programa TTC, la voz de los sin voz. Con la conducción de Isabel Silva. Buenas noches, estimados oyentes. Les extiendo una cordial bienvenida a nuestro programa Reflexiones sobre actualidad en Uruguay. Este programa llega a todos ustedes por medio de TPC Radio Todo por Chile, la voz de los que no tienen voz. Quien les habla, Isabel Silva, y en los controles, Alicia Valle. Aprovecho para recordarles que pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @radiotpc, y también a través de nuestra página web, www.todoporchile.com. Allí van a buscar el icono de Skype. Al hacer clic allí se les abrirá una ventana que pedirá autorización. Al aceptarla se ejecutará la aplicación que lleva directamente al usuario de Skype, donde pueden escribirnos. No hace falta que hagan la solicitud de contacto, simplemente nos escriben allí y nosotros lo leemos al aire. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la señora Alicia Burgueño, esposa del prisionero político recientemente fallecido en prisión, el general Miguel Dalmau. La señora Alicia es un ejemplo de compañerismo, perseverancia y lucha. Demuestra que al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. La mujer es el corazón del hogar y la señora Alicia lo demostró con sus hechos. Buenas noches, Alicia. Buenas noches, Isabel. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar también. Y mis saludos también para Sofía, tu hija, por la carta que escribió, donde demuestra que le tiene un enorme cariño al padre y que detrás de cada prisionero político se encuentra también una familia que sufre, que soporta el dolor de tener a un familiar preso y además con una salud precaria, pero sobre todo el hecho de saber que el juicio fue sin garantías legales. También se encuentra con nosotros el coronel Elmar Castiglioni, vocero del Foro Libertad y Concordia. Buenas noches, Elmar. Buenas noches, Isabel. Un gusto de saludarte y saludar a toda la audiencia, que por primera vez me toca participar en este programa. Y bueno, trataremos de aportar y de complementar lo que la visión de familiar de la señora Alicia con la visión del militar y jurídica de lo que le tocó vivir a nuestro querido camarada, el general Miguel Dalmau. Sí, y estaba pensando que de repente podrías hacernos también una breve reseña sobre lo que es el Foro Libertad y Concordia para los oyentes que aún no conocen lo que es. ¿Te parece? Cómo no, con mucho gusto. Cuando tú dispongas, estamos a disposición. Bueno, el tema que se va a tratar hoy, como habíamos anunciado, es profundizar un poco en el tema del general Miguel Dalmau, que estuvo casi 4 años como preso político, y bueno, ver cómo fue toda la situación de ese juicio sin garantías y con falta de pruebas, con testigos falsos, ¿no? Como casi todos los juicios que están soportando los prisioneros políticos que tenemos hoy, ¿no? Y que demuestra que no tenemos democracia en el país, que vivimos sobre bajo una dictadura que está solapada, que está disimulada, pero que es una dictadura al fin, ¿verdad? Bueno, te cedo la palabra, Elmar. Bien, vamos a hacer una breve presentación entonces de lo que es el Foro Libertad y Concordia, que ya lleva algunos años de creación, y como le dice su nombre, su misión principal es lograr la libertad de los camaradas civiles, militares y policías privados de libertad,
por causas, entre comillas, de derechos humanos, Sí. que se han venido llevando a cabo, se han venido desarrollando en tribunales civiles desde el año 2005, o sea, coincidiendo con la asunción del Frente Amplio al gobierno por primera vez en el Uruguay. El Foro Libertad y Concordia está integrado por militares en retiro, hasta hoy, hasta estos días, porque pensamos integrar también civiles y policías y gente que quiera acompañar nuestra causa. Y fue creado el 27 de diciembre del año 2010, cuando enfrentábamos ya una segunda oleada de procesamientos, porque empezaron en el año 2006 los primeros procesamientos de militares y civiles, aunque ya venían desde años antes, del año 2002, con el procesamiento del doctor Juan Carlos Blanco, que fue canciller durante el gobierno cívico-militar. Cierto, Y ese hecho, fue uno de los primeros, él sí. claro, y ese hecho fue suficiente prácticamente para inculparlo de cuántas atrocidades se les ocurriera, porque tenía que tener alguna cuota de responsabilidad en estar al frente de la Cancillería, que por supuesto nada tiene que ver con la seguridad interior, ni ahora ni bajo ningún gobierno, pero que fueron endilgados unas causas que estaban allí pendientes y que eran demasiado resonantes en aquel momento, y bueno, terminó privado de libertad, procesado y privado de libertad, y a poco de eso, en el año 2004, el expresidente, don Juan María Bordaberry, también fue procesado, ya casi con 90 años y con una salud muy deteriorada. Igual fue procesado, fue conducido al juzgado en silla de ruedas y con un tanque de oxígeno, porque la jueza no quería ir a notificar su procesamiento en el domicilio, así de vergonzoso lo registra la prensa de la época, que es una verdadera agresión al Estado de Derecho, porque no puede jugarse con la vida y con la salud de las personas de tan avanzada edad, más allá de las causas que se quieran argumentar. Bueno, en este contexto, el Foro Libertad y Concordia, ante una realidad que nos golpeaba los ojos, de que el silencio austero que se había, entre comillas, que se había impuesto a las Fuerzas Armadas desde el año 1985, o sea, el retorno a la democracia, el silencio y el soportar todas las agresiones por todos los medios llevó a que cayéramos en un estado de indefensión total, o sea, era silencio y además indefensión por todas las vías. Claro, y se aseguraron eso, de que no se pudieran defender, por eso el silencio que les impusieron, ¿no? Exactamente. Entonces la institución, y en particular los miembros en retiro, que son parte, digamos, moral de la institución, pero jurídicamente dependen del ministro de Defensa Civil, resulta que están absolutamente desguarnecidos y carentes de toda defensa, por lo cual era necesario tener algunas voces independientes que empezaran a gritar nuestras verdades. Claro. ¿Cuál es la realidad que se ha dado vuelta, que se ha tergiversado? ¿Cuál es la historia que se ha falseado en estas 3 décadas, llevando a un estado de acorralamiento de la institución, que todo es posible en razón de llevar a algún militar preso? Sí. Todo es posible realizar. Pero aparte Sí. Lo que iba a decir, que aparte de todo eso, todavía hay que lidiar con la falta de reacción o
o parece que estuvieran como inertes, ¿no? Los de la oposición, porque yo recuerdo cuando se creó el Foro Libertad y Concordia, salieron como engomados a chillar por lo que se había armado, que mire que cómo se iban a reunir, ya les había molestado que tuvieran oportunidad de defenderse, y salieron chillando, pero no salieron chillando así cuando empezaron a llevar los presos y con juicios así mal hechos, ¿no? Y ahora, con esta situación del fallecimiento del general Dalmau, estaban escondidos bajo la cama. Pues ninguno dijo nada. Y siguen, sí. Pero después de febrero van a aparecer como honguitos después de la lluvia. Porque vienen las elecciones municipales, ahí se acuerdan de que necesitan de los demás. Exacto. Sí, bueno, y entonces, continuando un poco con el relato del Foro Libertad y Concordia, casualmente su creación se materializa pocos días después del procesamiento del general Dalmau. El procesamiento del general fue el día 8 de noviembre del 2010 y la creación del Foro Libertad y Concordia es el 27 de diciembre. Claro. Es simplemente una coincidencia ante el agravamiento de la situación, porque también y se materializaron en esos días varios procesamientos más, que, digamos, en el contexto de que después de haber llevado un general en actividad, comandante de una división de ejército, después de haberlo llevado y haberlo procesado, ya después estaba todo lo otro era muy fácil de realizar. Claro. No había barreras. El principal problema era qué hacer cuando hubiera que tocar a las fuerzas en actividad. Y el general reaccionó como la persona excelente que fue toda la vida, no generó ningún escándalo público y cometió un gran error. Confió en la justicia. Sí. Ese fue el error. Creyó que diciendo su verdad en los tribunales alguien iba a tener la decencia de garantizarle un juicio correcto y que su pasaje por los tribunales iba a ser para ratificar su inocencia. Y ese fue el gran error que naturalmente cometimos todos, creyendo que esto tenía algún fin para dar una solución definitiva a la persecución de los militares por causa de derechos humanos, y que colaborar o participar de alguna manera en esta farsa de juicios tenía algún sentido. Claro. Realmente, con el transcurso de los años, llegamos a comprobar que realmente entramos en el equívoco concreto, porque esto es una farsa de juicio. Dicho por nosotros y dicho por el presidente Mujica. ¿Se acuerdan ustedes, poquito antes de asumir, cuando le hacen una extensa entrevista en el diario La Nación de Buenos Aires? En Buenos Aires, ni siquiera lo dijo aquí. Sí. Argumentando cuando le preguntan sobre su opinión sobre la justicia en los casos de derechos humanos, dice que tiene un olor a venganza. Sí, cierto. Que él no cree en la justicia porque es una construcción humana. Y como toda construcción humana es imperfecta, y a posteriori él mismo agrava sus dichos diciendo que esta justicia tiene un enorme olor a venganza. Sí. O sea, desde poquitos días antes de asumir, y así de alguna manera nunca se desdijo de esas declaraciones, pero tampoco hizo nada desde su condición de presidente de la República para mejorar esa más situación. Herramientas, ¿no? Para mejorar la situación. Tampoco hizo nada para mejorar la situación. Entonces, 5 años después, al final de su gobierno, seguimos igual o peor. Sí.
porque los años pasan, los militares, civiles y policías están muy ancianos. Claro. Y algunos con no tan ancianos, pero con serios problemas de salud. Claro, aparte les baja las defensas emocionales, ¿no? Claro. Porque llega un momento que por más fuerte que sea la persona, al ver tanta injusticia, eso lo va mortificando también anímicamente. Claro. Hemos mencionado aquí la creación del Foro Libertad y Concordia, que sigue luchando por estas causas en coordinación con otras, o en contacto más bien, con otros sectores militares y civiles de otros países de la región que están sufriendo igual o peor que nosotros. Sí. En el caso de la Argentina, por ejemplo, llevan 280 muertos en prisión. 280 militares y de las fuerzas del orden y de seguridad muertos en prisión. Quiere decir que todo esto es un panorama regional. Sí. Un número menor en Chile, ahora están avanzando los juicios en Perú, en Colombia más de 2.000 efectivos militares en actividad y en retiro privados de libertad. Con el caso también en Brasil también, ¿no? En Brasil se quiere avanzar sobre la anulación de la ley de amnistía. Bueno, todo esto marca el contexto en el cual se produce el procesamiento del general Dalmau en el año 2010 por un caso artificialmente creado para transformar un suicidio en homicidio y encontrar un responsable de eso. Para todo lo cual fue necesario una secuencia de hechos y de silogismos, como dice el abogado de la defensa, una secuencia de silogismos perversamente, malintencionadamente hilvanados, que son los que transforman un suicidio en homicidio y apuntan a ubicar al entonces alférez Miguel Dalmau, es decir, para los países del exterior, que es el equivalente al grado de subteniente, es decir, recién egresado de la escuela militar, como responsable de estos hechos en el año 1974, 29 de junio del 1974, donde una joven comunista había sido detenida en la vía pública en un caso que nunca quedó muy claro por qué fue detenida y trasladada al cuartel en la madrugada de ese día, y a las pocas horas, sin que nadie siquiera la hubiera interrogado, porque fue en la madrugada y ella se suicidó a primera hora de la mañana, todavía en la mañana, sin haber pasado ni siquiera por un registro adecuado de sus datos personales, decide quitarse la vida en una celda, en un calabozo donde estaba ubicado, donde fue ubicada cuando llegó a la unidad. Ese calabozo, déjenme decir algunos detalles que aclaran la situación, estaba a 3 metros de la calle, de la vía pública, frente mismo, a 3 o 4 metros del cuerpo de guardia del cuartel. O sea que si hubiera gritado, cualquiera la hubiera escuchado. Claro, y a unos 10 metros de unos alojamientos donde estaban alrededor de 40 detenidos integrantes del MLN, que podían perfectamente haber oído cualquier situación de violencia que se hubiera producido. Ese calabozo, a su vez, integraba 2 bloques de 3 calabozos pegados uno al lado del otro, 3 calabozos de un lado y 3 calabozos de enfrente, donde había también detenidos. O sea, hay un testimonio ineludible de todas esas personas de que a la media mañana, a la hora en que se produjeron los hechos, habían allí en ese alrededor de 30 o 40 personas. Claro.
es imposible, materialmente imposible, realizar una acción de violencia sin que nadie perciba esto. Y realmente nadie lo percibió, porque ninguno de los interrogados, ni siquiera los detenidos del MLN que estaban ahí, dan fe de que se haya producido una acción de violencia. Ellos lo único que dicen es que estando privados en sus alojamientos, privados de libertad, oyeron a un soldado que no pueden identificar decir que, al otro día de los hechos, decir que a Dalmau se le había ido la mano, por lo cual ellos interpretan de que se refería a ese soldado que lo oyeron a través de una pared o de una puerta. Ellos interpretan que quisieron decir de que Dalmau le realizó alguna suerte de apremios a la mujer, claro, y que provocándole el fallecimiento. Bueno, esto desde el punto de vista jurídico significa que son testigos de oídas, que no tienen valor en un juicio penal, que son testigos que no pueden, o argumentos que no pueden establecerse en un juicio, porque ese soldado o esos soldados, de donde salió ese rumor, que nunca se supo si existió ese rumor o no, no hay forma de comprobar que existió el rumor. Entonces, no puede ser citado ese soldado o ese testimonio al tribunal y no puede ser interrogado por la defensa. Por consiguiente, violan las garantías que establece la propia Convención Americana de Derechos Humanos, que es el sostén de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quiere decir que en sus raíces todo este juicio está viciado de un retorcimiento absoluto de los principios del derecho y de las propias normas del derecho internacional con las cuales ellos quieren sustentar sus propias demandas. Quiere decir que una primera cosa es que garantías jurídicas no hubo ninguna en este juicio. Lo que hubo es una persecución descarada para deformar los hechos, cosa que por otro lado la fiscal actuante ya lo ha realizado en otras causas, y los tribunales de apelaciones han dejado en libertad a varios militares, comprobando específicamente que esta fiscal había creado hechos, fabricado hechos para procesar a los militares. Y esto se llama en todas partes del mundo, se llama prevaricato, por lo menos es prevaricato. Aquí en Uruguay tiene una sección desde el punto de vista legal distinta, no es el prevaricato que se entiende por todos lados, pero por lo menos es un abuso de funciones, o es alguna acción penal que debió haberse encarado. Y aparte le muestra una mala intención, pero bien marcada, ¿no? Por supuesto. Bueno, así nuestro camarada y amigo de toda la vida, somos compañeros de promoción con el general Miguel Dalmau, que ingresó, voy a hacer una breve reseña, ingresó en la escuela militar el 1 de marzo del año 70 y egresamos el 15 de septiembre de 1973. Los dos éramos integrantes del Arma de Ingenieros y él, por supuesto, realizó una brillante carrera desde la escuela militar con excelentes calificaciones, tan excelentes en el estudio como fue como persona y como compañero y como mejor amigo. Así fue ocupando los distintos cargos en el transcurso a lo largo de la carrera. Fue comandante de la Brigada de Comunicaciones número 1, fue fundador del Arma de Comunicaciones en el año 1980, un arma que no existía en el Ejército Nacional. Él integró la primera plantilla de oficiales que crearon, desprendidos del Arma de Ingenieros, crean el Arma de Comunicaciones en el año 1980.
él pasó allí con el grado de capitán. Claro. Bueno, llegó a comandante de la Brigada de Comunicaciones, que es la gran unidad más importante que tiene el arma. Fue segundo subjefe del Estado Mayor del Ejército. Fue agregado militar en el Reino de España en el año 2002. Y en el año 2005, como era ya previsto desde que había egresado de la Escuela Militar, ascendió al grado de general, ocupando la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas. En el año 2008 fue designado comandante de la División de Ejércitos 4 y en el año 2013 pasó a retiro, ya privado de libertad, por cumplir 8 años en el grado de general. Ni antes, ni durante, ni después tuvo jamás ninguna mancha ni ninguna acusación de nadie por el tema de, entre comillas, violaciones a los derechos humanos. Claro. Quiere decir que, digamos, su carrera militar cumplió con todas sus obligaciones, se volcó a la parte técnica, altamente técnica, como es el arma de comunicaciones, y allí fue el primer general del arma de comunicaciones también. Por lo cual, el procesamiento del general pasa a ser un tema emblemático, en tanto sirvió solamente para dar los argumentos necesarios para después pedir la anulación o la derogación de la ley de caducidad. Claro. Ese era el objetivo principal de todo este proceso. Juntar argumentos válidos que llevaran a que el Parlamento anulara una ley, lo que obviamente es imposible hacer desde el punto de vista jurídico. Se puede derogar y rige esa derogación hacia el futuro, pero nunca una ley, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, de lo que es Occidente por lo menos, puede anularse y dejar sin efecto lo que generó hacia atrás, hacia el pasado. Sí. Bueno, todo esto es obra de lo más nefasto en la Fiscalía y en los juzgados, que se sigue todavía moviendo en este tema de los derechos humanos, de los peores fiscales y, por supuesto, de jueces desastrosos que permitieron que todo esto pudiera materializarse en una causa. O sea, hay responsables por acción y por omisión. Claro. Hay responsables políticos. Sí. Como quienes han sostenido, desde las altas jerarquías, la inocencia del general Dalmau y que se ha comido un garrón y que ha sido... Pero no hicieron nada. Su libertad. Hay responsables de prensa, por como se dice vulgarmente, ningunear, entre comillas, o no dar los espacios suficientes para luchar por esto, que es parte del Estado de Derecho. Porque es muy fácil llenarse la boca con acepciones genéricas, defender un Estado de Derecho etéreo, y cuando se llega a casos concretos, cuando se llega a casos específicos en los cuales hay que materializar la vigencia del Estado de Derecho, se entra en la más profunda inacción, porque tiene un costo político defender a los militares, parecería que no son parte de la nación ni parte de la institucionalidad del país. Y eso va manchando todos estos procesos judiciales aquí y en toda la región, por lo cual el Foro Libertad y Concordia seguirá empujando, en el caso del general Dalmau, hasta establecer su inocencia a como dé lugar, hasta aclarar específicamente toda esta situación. Falleció antes que se expidiera en la Suprema Corte de Justicia, en última instancia, dejando, digamos, en esta suerte de guerra fría que estamos viviendo, una sensación de una confirmación de la politización absoluta de la justicia, donde la verdad importa poco y la justicia solamente es un instrumento de venganza
en lo que es la continuación de esta suerte de guerra fría que estamos viviendo. Sí. Porque parecería que hay sectores políticos que no se enteraron de que cayó el muro de Berlín, de que el sistema marxista se agotó y que hay que dar pasos a otras prioridades y a otras realidades sociales y políticas que no materialicen la venganza, sino que establezcan la vigencia del Estado de Derecho. Porque atrás de todo esto también están las familias que sufren, que son siempre las ignoradas, inclusive hasta por los responsables políticos e institucionales que a veces omiten este dolor. Y esto es un poco la razón de ser para, digamos, hacerles llegar qué es lo que sufren, cómo ven los familiares que, digamos, participamos en este programa, que mucho agradecemos, con la familia del general Dalmau, para que ellos den, y en particular su señora, den su versión de qué es lo que han vivido en los últimos años, a través de, inclusive de todo el peso de la condena social, que es la satanización más perversa que se realiza durante años para lograr este estado de opinión pública que permita llevar adelante estos atropellos judiciales y lo justifique inclusive. Si te parece bien, Isabel, te dejo con la señora de general para que tú le hagas las preguntas que quieras y que cuente con su visión. Cualquier consulta, sigo a las órdenes. Bueno, sí, cómo no. Bueno, Alicia, adelante. Realmente me da mucho gusto contar con los dos. Me siento agradecida de que hayan aceptado participar del programa. Y creo que, como dije al principio, sos un ejemplo para muchos, ¿no? Porque realmente mostraste entereza, mostraste el cariño que le tenés a tu esposo y lo compañera que sos, lo luchadora que sos. Y lo mismo Sofía te demostró su cariño por él, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Este es un tema que nosotros lo venimos sufriendo desde hace muchos años, porque fue un caso que se desarchivó 4 veces. O sea que ya solo con este hecho ya veíamos que de un momento a otro ellos iban a salirse con la suya, y esto era como realmente una tortura psicológica, porque el tema aparecía y desaparecía en los medios, hasta que, bueno, en el año 2010 se produce el procesamiento de mi esposo, con toda una exposición mediática tremenda, despiadada, porque a veces los medios no se dan cuenta que detrás de la persona hay una familia, y para la familia ver permanentemente por la televisión, como puede ver su imagen decenas de veces por día, en los adelantos de los informativos, en los informativos mismos, cualquier tema que tratara algo de derechos humanos acá o en el exterior, siempre terminaba en el tema Dalmau, con aquella imagen de mi esposo bajando por la escalera del juzgado, de la última vez que fue a declarar. Entonces para nosotros fue tremendo, y fue tremendo ver cómo se iba cerrando el círculo y cómo iban tejiendo todo este caso para terminar con el procesamiento, en principio, como lo manifestó Bomero en la televisión, por convicción. Bomero, perdón, por convicción. O sea, eso era reconocer que no tenía ninguna prueba ni nada que contra mi esposo. Bueno, pero en los medios, ya desde el principio el procesamiento era por el homicidio de Nidia Zabalza-Garay, no era ni por el supuesto homicidio, nada, ya de entrada era el homicidio, y eso era lo que le llegaba a la gente. Eso es lo que le llegó a la gente, porque no había un espacio para que nosotros, o por lo menos la gente que conocía el caso, diera su versión. Entonces para nosotros fue tremendo, porque eso nos daba la pauta
de que no teníamos salida. Y eso fue lo que lo enfermó a él, el ver que, como él decía, si yo no hice nada, ¿por qué me van a meter preso? Aquello que él creía que en la justicia, de un momento para otro, se desmoronó. Todo aquello de la patria, el ejército, que él estaba convencido, se dio cuenta que no, todo aquello se desmoronó, porque la institución militar se cayó la boca, y los espacios de prensa eran solamente para que aparecieran todos aquellos actores que habían tejido este entramado en el caso. Eso para nosotros fue tremendo, y eso fue lo que lo enfermó a él. Él lo enfermó no solo la situación del procesamiento, sino que él le enfermó lo que todo eso causaba en nosotros, en sus hijos. Nosotros tenemos 4 hijos. En aquel momento mi esposo tenía 59 años cuando fue procesado. No era una persona de edad, era un hombre joven, y nuestra hija menor tenía 17 años y nosotros todos 20añeros. Ese dolor que causó en él, el imaginarse por todo lo que iban a pasar nuestros hijos, ¿no? Al enfrentarse a sus lugares de estudio, a sus trabajos, porque no es fácil que de un momento a otro su padre salga en la televisión acusado de un homicidio. Es tremendo. Hay que enfrentar, hay que explicar, y hay que tragarse todo el dolor para poder seguir adelante. Así pasó. Yo siempre cuento el caso de Sofía. Al otro día que mi esposo fue procesado, igual fue al liceo. Yo todavía le había dicho que si no quería no fuera. Entonces igual la llevé. Entonces nunca me olvidaré de la imagen de ella agarrando su tabla de dibujo, respiró hondo, se secó las lágrimas y cruzó para entrar al liceo, y así enfrentarse con todos sus compañeros y con todos sus profesores. Eso a mí me partió el alma, y eso era lo que él sabía que estaba causando en sus hijos. En fin, esto fue lo que lo enfermó, y cuando empezamos a ver que cada paso del juicio se iban agregando más y más cosas con el mismo expediente, que se decían cosas totalmente falsas y totalmente comprobables, como fue el caso que yo siempre menciono, que era algo que yo adjunté en los documentos que le mandé a ustedes también, por ejemplo, que era decir que él, por ejemplo, pertenecía a la OCOA, y yo ya en otra carta anterior ya había dicho que él había tenido 23 destinos y ninguno había sido la OCOA. Bueno, en el último trabajo adjunté una solicitud al Comando General del Ejército para que por favor informara. El Comando General del Ejército informó que en ningún momento había pertenecido a la OCOA, o sea que eso era una falsedad totalmente comprobable. Pero ni eso, nadie, ni las autoridades que ya habían manifestado, como por ejemplo el ministro Fernández Huidobro, o el mismo presidente, o la doctora Berruti, que había sido ministra de Defensa y que había manifestado que ella había estudiado todos los papeles y que mi esposo estaba mal procesado, y otros actores políticos como el doctor Mieres, como el doctor Lacalle, como juristas, pero nada hizo que alguien dijera en un momento, bueno, vamos a ver qué pasa acá, porque si todos reconocían que había sido procesado y posteriormente condenado a 28 años de prisión, sin una sola prueba. Y que después dijeron que era coautor, ¿no? Primero lo acusó la fiscal Guiance y lo procesaron por coautoría. Y luego, con el mismo expediente, con el mismo material, cambiaron la carátula por autor, ¿no? Autor de un homicidio político primero, después la condena fue por autor. Entonces, al principio,
parecía todo tan ridículo, tan armado, que nunca pensamos que fuera a prosperar. Pero después vimos que la intención era, de cualquier forma, meterlo preso, y que después de todo el daño que le habían hecho, que fue no solo arruinarle su vida social, su carrera profesional y su salud, nadie iba a echar para atrás. Nadie iba a echar para atrás. Y es así, nadie se atrevió, porque ahí mismo, en el mismo trabajo, los propios periodistas confiesan que autoridades de gobierno, en voz baja, decían que mi esposo era inocente. Claro. Pero nadie lo decía públicamente, ni nadie pidió que se reviera el caso, a ver, que alguien, que los responsables que lo habían llevado a prisión presentaran a ver las pruebas, aunque nosotros ya lo habíamos escrito muchísimas veces, porque yo transcribí hasta las propias declaraciones. Yo me acuerdo de eso. Claro. Porque eso generaría, permíteme, Isabel, generaría en el imaginario de estas figuras políticas romper el equilibrio de esta colcha de retazos que es el Frente Amplio, digamos, porque podría significar que el Partido Comunista reaccionara, porque es un botín del Partido Comunista, es la venganza del Partido Comunista tener al general Dalmau privado de libertad, de haberlo procesado. Sea o no culpable, interesa poco. La verdad no juega mucho aquí. Lo que interesa son los efectos políticos de los hechos. Y aparte, luego en este último año que pasó, con el tema del informe de la Cruz Roja Uruguaya, de la Cruz Roja Internacional, figuraba una lista de aquellos presos que estaban con la salud afectada, y entre ellos que sugerían el mandarlo con prisión domiciliaria, el que encabezaba la lista era mi esposo. Bueno, eso por lo menos era para nosotros una esperanza, por lo menos, de tenerlo en casa, ¿no? Y bueno, y después seguir luchando por demostrar su inocencia. Pero el tema se hizo mediático, las organizaciones de familiares pusieron el grito en el cielo, y bueno, ahí realmente mi esposo en una oportunidad me dijo, todo esto lo están haciendo para que nada salga ni ninguno nos vayamos para casa. Y ahí realmente su ánimo se vio afectado, lo que él siempre trataba de disimular, y bueno, y lo llevó a que, bueno, sus defensas, eso dicho por los propios médicos, su estado emocional haya hecho que sus defensas hayan bajado, y bueno, bueno, al final el desenlace fue con el fallecimiento. Pero toda esta injusticia la hemos vivido, sus hijos, una madre muy anciana que ha visto, bueno, su hijo preso, deterioro de su salud, y todos nosotros también, y bueno, y eso era lo que a él lo tenía tremendamente amargado, porque él se culpaba por todo lo que estábamos pasando, además de la desilusión de que todo lo que él creyó que era la justicia y todo lo que él repetía, si yo no hice nada, ¿por qué me van a meter preso? Hoy en día en el Uruguay, a los que hoy dirigen nuestra justicia, porque acá se llenan la boca diciendo que la justicia es independiente, pero la justicia, los que imparten la justicia, son hombres y mujeres que están muy politizados, y que no tienen como único cometido eso, el poner la mayor cantidad de militares presos, y aparte, al poner a un militar en actividad preso y que nadie levantara la voz para ni la institución ni la clase política, eso
les dio confianza y bueno, y siguieron para adelante y bueno, y tenía razón mi esposo, ya no creo que no hubieran dado marcha atrás porque por todo el daño que habían causado. Eso fue tremendo y eso es lo que ha sido que por eso es que yo he tratado de escribir y mostrar para que la gente escuche la verdad, no solamente la otra campana. Sí, porque si no siempre se escucha la misma campana torcida, ¿no? Claro, es que desgraciadamente la prensa nuestra, ahora después que él falleció hubo un par de artículos que se dieron cuenta de que era un botín y que era una llaga para nuestra democracia. Pero mientras él estuvo vivo y todos eran conscientes de que era inocente y que había sido procesado y condenado sin una sola prueba, nadie hizo nada porque aparentemente defender un militar, sea inocente o no, poco importa. Parece que quita votos o parece que quita prestigio o no sé, o bueno, no sé qué. Por eso la importancia, Isabel, por eso la importancia, permíteme que te interrumpa, y el valor de todos estos programas, como Todos por Chile, que puede llevar, digamos, una cuota de esperanza y de verdad hacia toda la población del continente adormecidas ante este decaimiento, ante este descaecimiento de todo el marco jurídico que hizo gala en América Latina en el siglo XX. Ya no existe más esto, por lo menos para la institución militar y para quienes enfrentamos la subversión en el pasado. Bueno, yo me despido por aquí, Isabel, y les agradezco mucho a ti y a la señora Alicia de Valle esta oportunidad de poder hablar, y si quisieran encarar otros temas de los juicios en general, de los juicios de los militares en general, estamos a disposición de ustedes. Hoy queríamos... Y este espacio también está a disposición, Elmar. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. Bueno, de nada. Bueno, ya nos estamos acercando también al final del programa. Y quería hacerte una última pregunta, Alicia. Sí. En el caso de los políticos de oposición, ya se sabe que no se manifestaron absolutamente para nada. Pero en privado, ¿se acercaron a vos y a tu familia para, aunque sea para dar el pésame cuando falleció Miguel? Bueno, luego que falleció hubo un silencio tremendo, cosa que me extrañó, porque ellos ya habían manifestado durante todo el juicio el tema de la falta de pruebas, pero no, la verdad que un par de ellos nomás. Te digo de la oposición, de los políticos. De la oposición, sí. Solo un par de ellos, después nadie me llamó ni nadie dijo nada, no sé si será porque están de vacaciones o no sé, o de repente, no sé, tienen cortedad de llamarme porque saben que yo estoy enojada con ellos, porque es lógico que esté enojada, porque y si no para menos. Claro, porque en lo privado ellos reconocen toda la injusticia que se cometió, pero en lo público callaron, y entonces a la población le queda la versión de aquellos que lo llevaron preso, esta versión mentirosa, y bueno, para mí eso me causó muchísimo dolor, y a él también. El silencio es tremendo, el silencio, la indefensión y el abandono, eso, porque nosotros nos sentimos abandonados por la institución y abandonados por la clase política. Por eso yo siempre digo que cuando mi agradecimiento al foro y a los clubes sociales, porque fueron los únicos que se atrevieron a levantar la voz para llevar la verdad, porque ellos simplemente llevaron la verdad, llevaron los hechos tal cual fueron, porque lo sacaron del propio expediente. Acá no hubo un tema de inventar, acá no hubo un tema
de amistad. Acá hubo un tema de verdad. Acá no hay pruebas, reconocido por todos, y sin embargo permitieron que le quitaran la libertad, le quitaran la salud. Que mientras hubo salud, hubo esperanza de seguirla peleando, pero cuando esta ya no se empeoró mi esposo, ya ahora, bueno, vamos a seguirla peleando, porque el disgusto de él, como lo dice mi hija en la carta, era limpiar su apellido. Y bueno, eso es lo que vamos a tratar nosotros ahora, y eso va a ser lo que a mí particularmente, lo que me va a ayudar a seguir viviendo. Y contás con este espacio vos también para... Muchísimas gracias, Isabel. Muchas gracias. No, por favor, la agradecida soy yo también. Bueno, y ahora ya se nos viene la hora, tenemos que ir terminando. Primero que nada, al despedirnos, bueno, un saludo especial para todos los que están soportando la situación de presos políticos, situaciones similares a las que tuvo que soportar tanto el general Miguel Dalmau como su familia, y que están soportando también las familias del resto de los prisioneros políticos, ¿verdad? Y como siempre digo, también es una muestra de que no tenemos democracia, que es solamente una apariencia, una fachada, pero en realidad estamos viviendo en una dictadura. Y ahora con la forma que se va a elegir a fiscales y autoridades de la Suprema Corte de Justicia, que los va a elegir directamente la Presidencia de la República, ahí ya está completamente demostrado que no tenemos Estado de Derecho, que no tenemos democracia, no tenemos república, lo único que tenemos es una dictadura con miras a hacer una tiranía, donde nos quieren tapar la boca por medio de la ley de medios para que no se diga o no se ventile las cosas como son y ellos poder mentir a sus anchas. Y esto del nombramiento de fiscales y el resto de las autoridades de la Suprema Corte proviniendo directamente desde la Presidencia de la República está demostrando que, como decía Mujica, ponen a lo político por encima de lo jurídico. Y cuando ponen lo político por encima de lo jurídico, anulan la separación de poderes. Y si se anula la separación de poderes, no existe la democracia. Existe solamente una dictadura de la que todos somos víctimas. Porque las personas que piensan que solamente las víctimas son los que están como prisioneros políticos, no, todos somos víctimas. Por un lado, los prisioneros políticos, víctimas de todo ese prevaricato del que hablamos. Las familias viendo el sufrimiento de ellos y sufriendo porque la justicia no existe. Ya ni siquiera apenas es tuerta y mira con el ojo que le conviene al negocio de los derechos humanos, que de derechos humanos solamente tiene el nombre, porque en realidad no es para nada un derecho. Y el resto de la población que vive en una situación de libertad condicional por el cambio de la carga de la prueba, porque no afecta solo, como decía, a los prisioneros, sino que afecta a toda la población. Y entonces esa situación hace que haya una inseguridad constante, y como por otro lado está el hecho de la inseguridad por la delincuencia, y a su vez los victimarios tienen más derechos que las víctimas, eso también demuestra que cada día tenemos menos derechos y más inseguridad y más dolor a nuestro alrededor. Bueno, les agradezco a todos los oyentes y sobre todo
a Alicia Burgueño y al coronel Elmar Castiglioni por haber participado del programa, que me dio mucho gusto contar con ustedes dos. Y ahora, al cerrar nosotros el programa, comienza el programa Raíces Ancestrales, que trata sobre música y folclore. Pero también es un programa muy cultural, porque no solo pasan música, sino que además hacen la historia de los autores, de los estilos de música. Entonces es un programa muy ameno. Así que nos despedimos hasta el próximo lunes a partir de las 9 de la noche, horario de Uruguay. Y bueno, se publica el horario cuando se inicia la propaganda del programa por medio de la radio. Hacemos el detalle de los horarios para los distintos países. Buenas noches para todos. Cárceles y penales donde los que derrotaron al terrorismo, liberaron sus países y protegieron las constituciones de cada uno de estos, hay miles en toda América. Hoy el terror regresado encierra en lugares como estos, primero para castigar por vencerlos, para lucrar y para que nunca un uniformado se vuelva a levantar como ellos, nunca más vuelvan a cumplir su deber, nunca más hagan respetar la Constitución y las leyes. Los hoy apernados terroristas de ayer, hoy regresados, elevados a la santitud por la izquierda perversa internacional, que hace todo lo posible por hacer de América toda el continente donde sucumbió la libertad.